único que nos da vida. Por eso estamos aquí, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén.
Dios eres. Eres el único. Eres el gran yo soy. Eres el único Señor. Necesito a ti, te necesito a ti, Dios, te necesito a ti, te necesito a ti, Dios, a ti, Dios. Al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta linda oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio. Señor, y reconocemos que tú eres para nosotros el principio y el fin. Señor, te pedimos, Dios, que tú te muevas de una manera muy especial en esta reunión, Dios. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Podemos sentarnos, qué bueno, algo diferente en el día de hoy. A todos le damos tantos saludos. Qué bueno es el Señor. Bueno, quiero empezar por explicarle, para el que no tenga conocimiento, por qué causa hoy nos estamos reuniendo aquí y no en nuestro habitual local. Porque sencillamente hoy, aprovechando 3 días puentes que hay allí, se están haciendo unas reparaciones en el edificio que está nuestro local, así que entonces no pudimos reunirnos esta semana allí. No había aire acondicionado, entonces... y vino un momento de buscar por todos lados dónde nos reunimos. Me acordé de el pueblo de Israel cuando estaba dando vueltas en Egipto, ¿verdad? Entonces fuimos a un lugar y fuimos a otro y otro, y todo era tan costoso. Oramos, y ¿qué le parece que Dios abrió las puertas y nos ha dado la oportunidad de reunirnos aquí en la mañana y en la tarde sin costo alguno? ¿No le parece eso una bendición muy grande? Sí, esto fue a través de una persona que es de nuestra iglesia. No le digo quién, porque después dije, óyeme, que no. Bueno, pero fue algo muy extraordinario, muy especial. Y el domingo que estaba yo anunciando esto, nada más les hice el comentario a los que estaban allá, que bueno, que recuerde que tenemos que regresar a nuestro local, ¿verdad? Entonces, porque esto está tan precioso, tan hermoso, y los niños están también reunidos allá. Eso es un local hermosísimo también. Bueno, hoy tenemos algo muy especial. Tenemos con nosotros hoy a un joven que vino a visitarnos aquí a Calle Belén hace no sé cuántos años, estaba yo calculando con Carmen, 12, 14, como 12 años,
y él tenía en ese momento 23 años de edad, imagínense. No estaba casado, no estaba pastoreando, o sí estaba en algo con los jóvenes de la iglesia donde él estaba ahí encargado. Así que tuvimos todo un proceso. Vino soltero y después vino con su novia Abby y después se casó con Abby. Y ahora tiene una niña que está preciosa, que no sé si en alguna de las fotografías por ahí de promoción la habrán visto. Y él está hoy en día pastoreando una iglesia preciosa en Toluca, México. Y es una iglesia grande. Entonces, qué bendición que después de tantos años nosotros le pedimos el año pasado, para el mes de septiembre, a través de Josué y Vanessa, lo contactaron para que viniera y estuviera con nosotros. Y eso fue una bendición muy grande. Y para esta fecha entonces le invitamos, y quiero decirle, gracias le doy a Dios y también a nuestro invitado, porque él ha venido un viaje relámpago, llegó hoy a las 7 de la mañana, se va mañana al mediodía, pero está aquí para compartir con nosotros la palabra de Dios. Y desde ya le digo que hoy en la tarde él va a estar con nosotros trayendo otro mensaje. Así que si usted quiere acompañarnos aquí en la tarde a las 5:30, con mucho gusto. Bueno, sin más, aquí está con nosotros Jesse Bermúdez. Vamos a recibirlo con un aplauso. Que Dios te bendiga, Jesse. Imagínese, sirviendo a Dios desde bien jovencito. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto visitarles tan prontamente. Como bien les decía Jorge, me tocó volar a las 3 de la mañana, no pude venir desde ayer porque tuve una boda de una familia del grupo que tenemos nosotros en Toluca. Entonces vengo casi en vivo. Si por ahí digo alguna herejía es por causa de la desvelada, no por mi culpa, ¿verdad? Y es aquí cuando doy gloria a Dios por la vida de los creadores de Red Bull, ¿verdad? Sí lo conocen aquí en Panamá, ¿verdad? No sé si es tan famoso como en México, pero recuerdo alguna vez que me tocó una situación más complicada. Tuvimos un congreso de jóvenes hace algunos años, era jueves, viernes, sábado, completitos todo el día. Terminé el sábado a las 12 de la noche, fui a la casa de ustedes a dormir como 3 horas y de ahí me acuerdo que me fui al aeropuerto a tomar un vuelo igual a las 6, 7 de la mañana en México, en otra ciudad, se llama Torreón, para estar predicando también como a las 9 de la mañana. Y llegué todo cansado, me da el encargado un Red Bull y a los 10 minutos ya estaba, la Biblia dice, ya brincando como si nada. Y bueno, ya me tomé un cafecito resucitador y gracias a Dios que se pudo, que había este vuelo a las 3 de la mañana. Yo no sé quién vuela esa hora, digo, en mi caso por esta situación, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre volar a las 3 de la mañana? En fin, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios ahí en tu lugar. Si quieres cerrar tus ojos conmigo, voy a poner yo el cronómetro para tener cuidado con el tiempo y no pasarme. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Señor, yo personalmente te agradezco por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, tan prontamente, y pedimos que hoy seas tú hablando a nuestras vidas, quitando todo estorbo, toda distracción, toda barrera que en el ambiente físico, emocional, espiritual puede estarse interponiendo entre tu palabra y nosotros. Que seamos guiados únicamente por tu presencia, Espíritu Santo, y que hoy este mensaje sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto en nuestras vidas, en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, cuando me presentan y dicen que vengo de México, imagino que los futboleros me ven con odio, ¿verdad? Yo quiero decirles, para que no me vean feo, que la última vez que jugó México contra Panamá, y creo que por ahí Josué lo viste en mi Instagram, eres testigo, yo le iba a Panamá, estaba con ustedes, éramos hermanos de sangre y me quedaron mal. Yo estaba con Panamá porque México ha tenido partidos terribles y no estamos de acuerdo con su técnico, queríamos que lo corrieran
y para eso pues tenían que empezar a perder. Entonces yo esa vez publiqué: hoy estoy con Panamá. Era panameño de corazón, hasta comí caldo de sancocho ese día y, y me quedaron mal, no le ganaron a la selección mexicana, pero bueno, no sé ni cómo van. ¿Pasaron al mundial o no pasó Panamá? Y no, mejor me callo y vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Dejen algún separador, si traen una pluma, lo que sea, en Deuteronomio capítulo 6. Algunos nunca han leído Deuteronomio, pensaban hasta el día de hoy que era el nombre de algún dinosaurio o algo así por el estilo, y no lo busquen por Apocalipsis, es después de Génesis. Tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Éxodo, Levítico, Números, y después viene justamente este 5.º libro, que es Deuteronomio. Y estaré compartiendo hoy un par de mensajes que van 100% dirigidos a la familia, de aplicación totalmente práctica. Algunas de las cosas que estaremos escuchando puede que no te lleguen a gustar, que te lleguen a incomodar, pero no podrás negar que Dios tiene la razón. Seas creyente o seas ateo, sabes, cuando Dios dice algo en su palabra, no es por un capricho, por imposición divina. Dios siempre tiene una razón para todo aquello que dice. Y cuando Dios nos enseña algo, no es porque nos quiera fastidiar la vida, sino porque quiere evitar más bien que nos las fastidiemos. Que a veces a nuestra carne no le guste lo que Dios nos dice es otra cosa, ¿verdad? Pero Él siempre terminamos reconociendo, cuando somos honestos y miramos su palabra sin prejuicios, Él siempre tiene la razón. Así que yo les invito que en la tarde aparten este tiempo para poder volver a ser un mensaje distinto, también totalmente dirigido a la familia. Si tiene suegra, tráigala, se va a arrepentir también. A los hijos, a los papás, a los nietos, a los que sea. Y quiero comenzar hoy con este tema que he titulado Rescatando a tu descendencia, que es el que veremos en esta mañana, preguntando cuántos de ustedes son padres o madres de familia. Si pueden levantar la mano, por favor. Por ahí me dijeron que en la mañana, que en la tarde vienen más, o sea, son familias en los 2 servicios, pero es más la asistencia de jóvenes en la tarde, por lo que hay un mayor porcentaje, como bien lo veo, de padres de familia. Este mensaje va dirigido a todos, como lo vamos a ver, porque estaremos aprendiendo un principio universal que Dios dio no únicamente a los padres, sino a toda una nación, al pueblo de Israel. Pero la aplicación al día de hoy quizás sea más probable de ponerse en práctica de parte de los padres. Y yo quiero preguntarles, padres, hijos, todos, ¿cuántos quisieran que su descendencia, el día de mañana, tus hijos, si no los tienes, nietos, bisnietos, tataranietos, si tuviéramos muchos años de vida, cuántos quisieran que su descendencia conociera de Dios, sirviera a Dios, amara a Dios y fuera salva? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos dicen, no, la verdad es que mi descendencia a mí no me importa? Decimos en México, me vale gorro, ¿verdad? Si se van al infierno es su problema, mientras yo ya sea salvo estoy feliz. ¿A cuántos no les importa si su descendencia se pierde y si los hijos y los nietos se van al infierno? No pasa nada, levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Qué bueno, respiro profundo. Si no, estaríamos en graves problemas y hay que predicar de otra cosa. Ahora, te quiero en medio de esto dar una triste, mala, pero real noticia basada en las estadísticas, y es que es muy probable que si no hacemos algo al respecto, en algún momento este eslabón de lo que nosotros creemos y transmitimos a nuestros hijos y ellos a sus hijos se llegue a romper, porque está comprobado estadísticamente hablando que aproximadamente a la 3ª o 4ª generación las creencias que nosotros tenemos dejan de ser transmitidas, las costumbres, las prácticas que tiene una familia, la identidad que tenemos en el hogar, a la 3ª o 4ª generación estadísticamente hablando se rompe. Por ejemplo, a lo mejor aquí no estarán tan familiarizados porque creo que no hay tanto el tema de inmigración como lo hay en México. Estamos pegaditos a Estados Unidos, en la frontera norte de nuestro país. Y desafortunadamente, por la falta de oportunidades que hay en México, hay muchas familias que buscan emigrar a los Estados Unidos. Cuando emigra una familia, primer generación,
En México, ustedes lo saben, comemos todo con tortillas, con picante. Las tortillas son muy distintas a las panameñas, por cierto, ¿verdad? Con todo respeto, las que comen aquí están bien feas. Tienen que probar la tortilla mexicana para saber lo que es realmente una tortilla, porque lo que aquí comen es un pedazo de maíz envuelto y aplastado y no se enojen. Pero allá le entramos a las tortillas, frijoles, al picante, y cuando una familia emigra al extranjero, los padres, los primeros en llegar, siguen comiendo tortillas, siguen comiendo frijoles, siguen comiendo picante, pero ya sus hijos, segunda generación, ya comen tortilla, pero no de maíz, ya es de harina. Ya no comen tacos, ya comen burritos, se empiezan a agringar. Yo me he encontrado familias de mexicanos que emigraron al extranjero y vuelven de vacaciones a destinos turísticos en México y los ves hablando en inglés. Y dices, oye, no seas payaso. No puedes negar la cruz de tu parroquia, es un dicho que tenemos allá, o sea, se ve a leguas que es mexicano de hueso colorado y ya están hablando en inglés, porque se empieza a perder la identidad nacional. Ahora, cuando viene la tercera generación, ya los hijos ya no se llaman Juan, Ernesto, María, ya les ponen nombres totalmente disqueamericanos. Ya los hijos, y hasta hay memes en México, se llaman el Kevin. No es Kevin, es el Kevin. Aquí también hay memes con esos nombres, ¿verdad? Es el Brian, la Britney, y el Kevin, el Brian y la Britney o sus hijos se olvidan por completo que su ascendencia es de origen mexicano. Tercera o cuarta generación, ya ellos se creen americanos de hueso colorado, se les olvida lo que es el frijol, la tortilla, el picante, todas las creencias y toda la cultura nacional se pierde por completo en la tercera o cuarta generación. Esto está estadísticamente demostrado. En medio de esto, ¿qué es lo que provocó que el pueblo de Israel, que es echado fuera de su país en el año 70 después de Cristo, después de casi 2000 años, regresara de 1948, conservando sus creencias, costumbres, tradición, idioma, religión, fiestas, celebraciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que después de no 3 o 4, sino 20 generaciones, ellos no perdieron su identidad nacional? Y la respuesta, querida familia, es que ellos, por mandato de Dios, y hoy veremos el principio de donde nace todo esto, siempre han sido sumamente estrictos en la transmisión de su sistema de creencias. Es por eso que, a diferencia de otros pueblos que fueron asimilados por imperios que los llevaron cautivos, el pueblo de Israel siempre permaneció. Por supuesto que esta es una profecía, y si habláramos desde el punto de vista profético sería impactante ver cómo la palabra de Dios se cumplió, ¿verdad? Si habláramos del punto de vista apologético, sería impactante ver cómo Jesús, un carpintero de Nazaret, sí cambió este sistema de creencias en cuestión de semanas. Y le preguntamos a la gente cómo un carpintero logró en semanas lo que no lograron imperios en siglos. La única respuesta es que lo habían visto resucitado y muchas cosas cambiaron. Pero volviendo al tema principal y aplicando esto a la familia, el pueblo de Israel era muy estricto porque creían que de la transmisión de sus creencias dependería el destino eterno de sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Y Dios les da las bases desde el Antiguo Testamento, justamente en Deuteronomio capítulo 6. Y toda la base de su sistema de creencias, o al menos la estructura de cómo ellos enseñaron y por lo cual prevaleció su fe a pesar de 20 generaciones, está basado en 3 sencillos mandatos que tenemos que poner muchísima atención, porque del entendimiento o no de estas 3 verdades depende totalmente el destino de nuestra descendencia. Este tema es sumamente importante porque es literalmente de vida o muerte. Nuestras generaciones se van a perder a la tercera o cuarta cadena del eslabón, o vamos a poder decir al morir como Josué: no me importa lo que los demás hagan, tengo la certeza que yo y mi casa serviremos al Señor.
Es muy bonito decir, sí, yo lo quiero, lo creo, amén, pero querida familia, la realidad dice otra cosa. La realidad demuestra que la tercera o cuarta generación no solamente pierde su identidad nacional, también pierde su sistema de creencias. A veces ya ni siquiera llegamos a la tercera o cuarta generación. Tú has visto a tus hijos entrar a la escuela, a la universidad, empezar a ser bombardeados por ideas, por pensamientos, por preguntas. Y a veces en la segunda generación se pierde por completo nuestro sistema de valores, de creencias. Es un mundo donde cada vez más, a través de la globalización, las redes sociales, se quiere contaminar la mente de nuestros jóvenes desde que son niños, y hay muchos de ellos que ya ni siquiera tuvimos que esperar a ver qué pasaba con los nietos. Nuestros hijos desde pequeños, por todo este bombardeo, están perdiendo la fe. No pregunto, pero sé que hay muchos de ustedes que tienen hijos que no quieren saber nada de Dios desde este momento. Hay hijos de padres cristianos que por la influencia de sus maestros se autodeclaran ateos, que dicen, yo no creo en Dios, yo vengo del chango, y volteas a ver a su papá y dices, a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Ahí está el eslabón perdido. Dios, por eso, sabiendo perfectamente esto, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, que se conoce como el Shema, que tienen pegado los judíos en la puerta de su casa, y no te estoy diciendo que lo hagas, simplemente aprendamos los principios, pero ve lo que le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vienen los tres mandatos: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solamente les manda esto que ya sabemos, porque Jesús también dijo, toda la ley se resume en esto. Número 1, vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto sigue vigente, pero les añade que este mandato dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es lo que Dios establece para el pueblo de Israel. ¿Por qué, si este mandato va principalmente dirigido a los padres, dice oye Israel y no dice oigan padres de familia? Porque escúchenme, queridos jóvenes, o aquellos que todavía no son padres, este es un principio para toda una nación, no un principio para los padres de familia. Es un principio que, como te dije al principio, al inicio del mensaje, los padres de familia podrán aplicar al presente, pero que si no tienes hijos, a lo mejor si tienes hermanos no creyentes, o padres no creyentes, o amigos no creyentes, y estas verdades pueden impactar también sus vidas, depende qué tanto las entendamos y las apliquemos o no. Y de lo que hagamos con estos tres principios va a depender qué va a pasar con nuestra descendencia. Decir yo quiero que sean salvos y decir yo creo es muy bonito, pero la realidad, insisto, es otra cosa. ¿Serán nuestros hijos como los hijos de la Britney, del Brian y del Kevin? ¿Y perderán por completo nuestro sistema de creencias? ¿O serán nuestros hijos como desde el Antiguo Testamento Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios de generaciones? Serán nuestros hijos, las generaciones que seguirán conociendo al Dios de sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Número 1, le dice Dios al pueblo, oye Israel, oye. Muchas veces nos brincamos esto, porque creemos que una correcta educación o transmisión de creencias basta en dar buenas instrucciones. Aún como iglesia a veces cometemos ese error de únicamente decir y creer que eso es suficiente y no nos damos cuenta que hay otras cosas detrás. Y te preguntas, ¿y por qué están perdidos? Si ya les dije todo lo que tienen que hacer, tienen las reglas claras, les he dicho, desde niño los llevé a la escuela dominical, al grupo de jóvenes, yo les enseñé, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que está fallando? Y si tú te das cuenta, lo último que Dios indicó es, y esto lo vas a enseñar. Y nosotros queremos comenzar por donde Dios termina. Dios termina diciendo que lo tenemos que enseñar, pero antes de enseñar, primero tenemos que escuchar. Y no solo es escuchar y enseñar, es escuchar, guardar y enseñar. Si yo quiero enseñar lo que no guardé o lo que no escuché, no va a tener efecto.
Porque la fórmula no es nada más, voy el domingo a un lugar que me enseñen de la Biblia y enseño. Lo primero que Dios establece es, oye Israel. Y esta palabra oye en el original hebreo significa escucha con atención. Porque en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento muchas palabras que se traducen de la misma forma, pero que en el original son distintas. Y hay una palabra para oír y otra palabra para escuchar. Y la palabra que se utiliza aquí tiene que ver más con el sentido de escuchar y escuchar con atención. Por ejemplo, cuando tu esposo está viendo el partido de fútbol y a la selección de Panamá, y tú le dices algo, ¿te está oyendo o te está escuchando? Los hombres no quieren que las mujeres respondan, ¿verdad? Y las mujeres luego, está oyendo nada más, ahí se ve quién manda en casa. El hombre cuando ve a su equipo o a su selección jugar, no escucha, él oye. Cuando le quieras pedir algo, ese es el momento indicado. Mi amor, ¿puedo ir de compras? Ajá. ¿Puedo usar tu tarjeta de crédito y gastar todo lo que quiera? Ajá. Él no te está poniendo atención. Porque el hombre, dicho sea de paso, debido a la estructura de sus conexiones cerebrales, no puede enfocarse en más de 2 actividades al mismo tiempo. La mujer sí. El hombre es más práctico, pero la mujer no es tan práctica, pero ella sí puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. El hombre o ve el fútbol o te escucha, no puede hacer las 2 cosas a la vez. No es que estemos tontos tampoco, ¿verdad? Pero somos más prácticos que ustedes. Este es otro tema, ¿verdad? Más con un enfoque de matrimonios, pero vale la pena recordarlo. Y la mujer a lo mejor no es tan práctica, pero tiene la capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo. Ella está con el teléfono en una mano, con el sartén en la otra, cuidando al niño con una pierna, paseando al perro con la otra pierna, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El hombre no. El hombre cuando ve el fútbol y le dices algo, está oyendo, no está escuchando. ¿Te ha pasado que le dices algo a tus hijos y te dicen sí, ajá, está bien? Porque están pensando en otra cosa, están oyendo. Y lo que Dios está diciendo aquí es, pon atención, escucha Israel lo que te voy a decir, enseñándonos, número 1, que yo no puedo hablar a los demás, o en este caso, a mis siguientes generaciones de Dios, si no escucho primeramente lo que voy a hablar. No se trata de solamente llegar a hablar, primero tengo que escuchar. Nos enseña esto, que un creyente tiene que tomar tiempo, tiene que darle importancia en el día a día, no solamente el domingo, en poner atención a la palabra de Dios. Y querida familia, el enemigo, que lo sabe perfectamente, astutamente, nos separa cada vez más de la palabra de Dios. Y hoy, aún dentro de lugares donde se enseña la palabra de Dios, comenzamos a ver que cada vez se enseña menos la palabra y más las experiencias humanas. Y se inclina más la enseñanza al humanismo que a conocer a Dios. Y ahora los mensajes son de 10, 15 minutos, la gente quiere llegar rapidísimo, vámonos y decir ya cumplí. Y no se trata de esto, se trata de entender lo que Jesús dijo, que separados de Él nada podemos hacer. Y mucha gente ha visto la Biblia como, ay, tengo que leer la Biblia. No es de que tengo que leer, es que necesito leer la Biblia. Necesito conocer la palabra de Dios, porque es la lámpara de mis pies, la lumbrera de mi camino. Es la guía, la antorcha que Dios nos ha dejado para no perdernos. Y si comenzamos a dejar de poner atención, nos vamos a perder nosotros y nuestra descendencia. Y es lo que está pasando, porque la gente piensa que no necesita escuchar. Y no es de que tengo que escuchar, es de que necesito escuchar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están tan ocupados con el trabajo que únicamente comen una vez a la semana? Levanten la mano. Nadie. Porque es el pretexto de muchos. Jesse, es que yo trabajo todos los días, el domingo vengo, pero entre semana no hay chance. ¿Cuántos de ustedes comen una vez al día? Levanten la mano. Alimento físico, una vez al día. Estoy tan ocupado que nada más me atasco en la comida de sancocho y el resto del día ya no puedo comer nada. Ahora, ¿cuántos comen 3 veces al día mínimo? Levanten la mano. Desayuno, comida y cena al menos. Voltea a ver la panza del de lado y dile, se ve. Por su fruto los conoceréis. Y algunos traen unos frutotototes, ¿verdad? Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu, pero hay brothers que ya parecen la catedral. Lo ampliaron y lo hicieron grandísimo. 3 veces al día. ¿Por qué comes? ¿Porque tienes que comer o porque necesitas comer? Si tú dejas de comer, tu cuerpo deja de funcionar
y por más trabajo que tengas, ya no te puedes desempeñar porque sin alimento no funcionas, ¿me explico? Espiritualmente es lo mismo. ¿Qué nos hace creer que para poder funcionar físicamente necesitamos comer todos los días, pero que espiritualmente podemos vivir con anemia y que no va a pasar nada? Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, si no dedicamos tiempo a estudiar entre semana, y hay transmisiones de mensajes a través de redes y libros y un montón de recursos que ahora tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quedar sin la sabiduría de parte de Dios para guiar a nuestra descendencia. Y me encuentro con padres de familia que cuando sus hijos entran a la universidad les hacen preguntas que los ponen en jaque mate. Y he tenido casos de familias de más de 20 años en la fe que no saben responder a preguntas que hacen sus hijos. Mamá, papá, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué no acaba con el sufrimiento? ¿Por qué creó al diablo si sabía que se iba a convertir en el diablo? Es verdad que Jesús fue un invento tomado de religiones esotéricas más antiguas que ya hablaban de salvadores crucificados y resucitados a los 3 días. Todo esto se lo dicen a tus hijos. Papá, ¿por qué si Jesús dijo que la señal que iba a dar de que era el Mesías es que iba a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, murió el viernes y resucitó el domingo, de donde no concluimos o no sacamos los 3 días y las 3 noches? ¿Dónde están? Papá, mamá, ¿es verdad que la Biblia fue alterada con el paso del tiempo? Que la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento provienen del texto masorético en el siglo I después de Cristo, por ahí del año 900, y que después de haber terminado este texto quemaron todas las anteriores porque hicieron ahí un complot. ¿Es verdad que Jesús fue un invento de Roma? ¿Es verdad que no era considerado como Dios y que esto sucedió hasta el 325 después de Cristo? Y hay padres que no saben responder a las dudas de sus hijos. Y lo entiendo de un padre que tiene una semana en la fe, pero nos encontramos que algunos, como bien se le dijo a los hebreos, debiendo ser ya maestros, no solamente respondiendo preguntas como estas, sino preguntas personales que ellos tienen. Estoy triste, estoy desanimado, estoy confundido, ¿qué hago? Debiendo al menos tener la capacidad de poder guiar a sus generaciones, tienen necesidad de volver a los primeros rudimentos. Y no saben qué responder a un hijo cuando está luchando, cuando tiene tentaciones, cuando tiene problemas, cuando tiene pruebas, cuando tiene dudas. Y es en este punto cuando ni siquiera tuvimos que llegar a la 3ª o 4ª generación. En la 2ª generación muchas veces se rompe el eslabón de la fe, porque no entendimos que antes de hablar necesitábamos escuchar. Hoy pasa mucho, traen a sus hijos, ay, que en la escuela dominical les enseñan. Me ha tocado padres de familia que culpan a los líderes de jóvenes de que sus hijos se perdieron. Y vemos desde aquí que desde el inicio de la humanidad Dios le dio la responsabilidad de la educación de la fe de sus hijos a los padres. Los jóvenes, el grupo de jóvenes, la escuela dominical para los niños son herramientas de apoyo, no es su responsabilidad. La responsabilidad es tuya, papá y mamá. Y el primer paso no es enséñales, órale, que es lo que hacen muchos padres. ¿Qué pasó, hijo? Recoge tu cuarto, lava el piso, lava al perro, lava el coche, lava la ropa, lava todo lo que puedas lavar. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros darle seriedad al asunto y meditar, estudiar, poner atención, pedir en oración la dirección de Dios y a los principios de la palabra de Dios. Una vez que escuché, ¿qué sigue? Ya aprendí, ahora sí, ahí te va, pon atención con el sermón que te voy a aventar. No, dice el siguiente versículo: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tus consejos, en tus pláticas. No, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que ya escuchaste, estarán en tu, ¿en dónde? En tu corazón. Enseñándonos, número 2, que no puedo hablar lo que no escuché, como ya lo vimos. Y tampoco puedo hablar lo que ya escuché pero que no estoy viviendo. O en un sentido estricto, lo puedo hablar, pero de ahí a que cause mucho impacto es otra cosa. Si yo hablo una cosa distinta a la que vivo, eso no va a ayudar a mi descendencia o a la gente a que le estoy compartiendo. Al contrario, va a ser contraproducente. No hay una forma bonita de decir esto, pero es la realidad.
Y la carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 2, una exhortación de Pablo a través del Espíritu Santo al pueblo de Israel era: oye, ¿tú qué dices que no se ha de robar? ¿Robas? ¿Tú qué dices que no se ha de hacer esto? ¿Lo haces? Y la conclusión es que por causa de ellos muchas veces el nombre de Dios era blasfemado entre los que no conocían a Dios. Si yo llevo una doble vida y aquí el domingo, sí, amén, y Dios y Cristo vive y lo que sea, pero en la casa me agarra a mi marido a sartenazos, por ejemplo, ¿verdad? En casa me la paso con la botella y soy bien tranza y bien corrupto y bien inmoral, y mis hijos lo ven. Por más bonito que yo les hable, o al vecino o a mis amigos, no se van a quedar con lo que escucharon, se van a quedar con lo que vieron. Porque el sermón más poderoso que nosotros tenemos no son nuestras palabras, es nuestra vida. Y si no ven en nuestra vida lo que estamos enseñando, no les va a impactar para bien, les va a afectar para mal. Por ejemplo, si llega alguien contigo y te dice: oye, ¿qué crees? Que estoy haciendo una dieta buenísima, no tienes idea, llevo 3 meses, es maravilloso, ¿verdad? Ya seguramente estás familiarizado con todas las dietas que hay, que la dieta keto y la dieta de la proteína de pechuga de mosca y la dieta vegana y un montón de cosas. Y llegan y te cuentan, cada quien convencido, ¿verdad? Y tú estás escuchando y la persona te empieza a explicar y las bases científicas y los fundamentos, pero la persona, ¿verdad?, pues la ves y cuando volteas a ver para abajo la panza dices: híjole, no se ve. Tiene como 45 kilos de sobrepeso. ¿Te animarías a entrarle a esa dieta? ¿Cuántos dicen yo le entraría? Nadie. ¿Por qué? Porque aunque se ve bonito, se escucha bonito, no se ve. Pero si la persona no te dice nada y la dejaste de ver 4 meses y cuando la vuelves a ver ha bajado 30 kilos, ¿qué es lo primero que tú le preguntas antes de que ella te diga algo? Pásame la receta. ¿Qué te hiciste? ¿Con quién fuiste? No ha dicho nada, pero di conmigo: se ve que algo está haciendo. Y es que es más impactante lo que se ve que lo que se escucha. Yo recuerdo hace muchos años que tenía muchas ideas incorrectas acerca de la alimentación, y un día uno de los congregantes, que era entrenador, me puso un sistema de ejercicios y de alimentación y me empieza a explicar muchas cosas, y cuando me da mi plan de alimentación le dije: oye, estás loco, con esto voy a subir de peso, es más que lo que comí antes. Era una torta todas las mañanas. No sé si aquí conocen la concha, que es un pan en México dulce, que trae como vainilla y de harina, los bubulubus, todo eso estaba en mi plan alimenticio. Le decían mis cuates de broma el bubulubus, porque me decían: ¿cómo en una dieta estás comiendo bubulubus? Que son, ¿sí los conocen aquí o no? Son unos chocolatitos con malvavisco y mermelada de fresa, y me dice: tú haces esto 15 días y después hablamos. Y me explicó de muchas cosas que yo desconocía. Y ¿sabes algo? Yo a su discurso no le entendí nada, pero se veía que el hombre sabía de lo que hablaba, y maravillosamente a las 2 semanas con su plan empecé a bajar de peso sin matarme de hambre. Y muchas veces en nuestra fe sucede lo mismo. Venimos y hablamos muy bonito, y Dios y la paz de Dios y el amor de Dios, hijo, vecino, hermano, primo, al jefe, al compañero de trabajo, lo que sea. Pero la gente está esperando más lo que ve que lo que oye. Por eso Jesús, antes de partir, su oración por la iglesia es que sean uno. Y esto lo pidió más de 5 veces. Y dijo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque el mundo no va a creer que Él fue enviado cuando escuche al cuerpo de Cristo, sino cuando vea al cuerpo de Cristo. Por eso la instrucción es: número 1, oye; número 2, guarda en tu corazón. Dice Santiago 1:22, que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores. Hay que oír y hacer, pero muchos oyen y se hacen patos, que es otra cosa totalmente distinta. En el Antiguo Testamento era costumbre que Dios se presentara como un Dios de generaciones: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero llegamos al libro de los Jueces y vemos que la historia se empieza a partir, que empiezan a adorar a Dios a la par de otros ídolos, y que las siguientes generaciones, adivina qué, los comenzaron a imitar, y se fueron corrompiendo cada vez más y más y más. Llegamos a nuestros días y me encuentro a padres que dicen: ¿por qué mis hijos no quieren saber de Dios?
¿Por qué mi hijo está en las drogas? ¿Por qué está en el alcohol? ¿Por qué es tan rebelde? ¿Por qué trata así a sus compañeros? Y me pregunto a veces, papá, mamá, ¿no será que la historia se está repitiendo? Que ven como en el libro de los jueces, que papá y mamá el domingo edifican un altar a Dios, hablando de forma simbólica, pero que entre semana, como el pueblo de Israel, también tienen otros dioses. ¿No será que a lo mejor ven el domingo cómo hablo, pero ven que la forma en que le habla a mi esposo entre semana es distinta? Que ven que mi Dios es el dinero, que ven cosas totalmente distintas entre semana a las que escuchan el domingo, y que entonces están siguiendo nuestros pasos. ¿No será que está teniendo más efecto sobre sus vidas lo que ven que lo que oyen? Hoy la mayoría o gran parte de esta generación, desafortunadamente, no quiere saber nada de parte de Dios por la imagen tan distorsionada que han recibido de parte de Dios. Y es momento, querida familia, de reflexionar y tomar esto en serio y entender que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios que impacta nuestras vidas, que no es mi trabajo, mi familia, mi escuela, mis hijos y Dios es el centro de mi vida, y que cuando Dios es el centro de mi vida impacte mi vida de tal forma que la gente que me rodea, amigos, vecinos y mis generaciones, al verme, en vez de decir, ay, es un hipócrita, al contrario, que digan, ¿qué es lo que él tiene? ¿Por qué papá, a pesar de que perdió el trabajo, tiene paz? ¿Por qué mamá ha cambiado su carácter y ya no es la señora gritón histérica que era antes? ¿Por qué es honesto? ¿Por qué actúa de esta forma? Y que podamos decir por qué es la influencia de Dios en mi vida, y que digan las siguientes generaciones, yo quiero conocer a ese Dios. Pero para eso tenemos que ser íntegros. Tenemos que reflejarlo en toda nuestra forma de vivir. Y no hablo de poner una carga sobre tus hombros y llevar una vida perfecta, porque es imposible. Que ellos sepan que cometeremos errores, que es parte del proceso, y a través de ellos también les hablaremos de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios. Pero una cosa es que ellos vean que estamos en este proceso de transformación, y otra cosa es que vean que permanentemente no hay congruencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y en pequeños detallitos ellos se dan cuenta. Vas al restaurante a comer, por ejemplo, y se les olvidó cobrarte el postre. ¿Qué haces? ¿Qué hacen muchos padres de familia? Una ofrenda de parte de Dios. Jehová proveyó. ¿Y qué ven tus hijos entonces? Que cuando hay que abusar, si no hay consecuencias, ¿lo hagamos? O ven a papá llamando al mesero, joven, se le olvidó cobrarme el postre. Y ven ellos que nosotros no actuamos en base a lo que puede pasar. No es de que si no me cachan abuso, sino actuamos en base a lo que es correcto. Que ellos vean reflejados los valores bíblicos en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro trato, en nuestro carácter. Que vean el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y que entonces digan, yo quiero también eso para mi vida. Yo quiero tener el dominio propio que tiene papá. Yo quiero el gozo que tiene mamá. Yo quiero esta paz que mientras el mundo se caía a pedazos por el COVID y todos nerviosos y todos estresados, mi papá y mi mamá estaban con paz y estaban alegres, y hubo pérdidas, pero ellos están tan seguros de la vida eterna que se fortalecieron en el Señor. ¿Qué es lo que ellos tienen? Que mientras otros compañeros tuvieron pérdidas y sus vidas se desmoronaban y se enojaban con Dios, papá y mamá permanecen firmes, ellos creen en la vida eterna. Todo esto, querida familia, impacta a la gente que nos rodea. Pero no va a haber impacto si solamente transmitimos y no escuchamos y no vivimos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, si lo quieres luego leer en casa, del 12 al 16, que siendo Saúl rey, la gente empezó a amar a David, porque como jefe del ejército entraba y salía delante de ellos a la guerra. Y es que la gente quería un rey que saliera al frente a pelear y que regresara dando la cara. No un rey que desde atrás dijera, peleen, háganle así, sino un rey que fuera el primero, no en decir así le van a hacer, sino así le vamos a hacer, poniendo el ejemplo. Y de aquí yo medito en qué tipo, entre comillas, de reyes o de autoridad estamos siendo. El que va atrás diciendo así háganle, pero no es lo mismo que nosotros hacemos, o el que va adelante diciendo, familia, no es así como le tienen que hacer, así es como todos le tenemos que hacer. ¿En qué posición estamos peleando nosotros? ¿Somos los padres que mandan a sus hijos al frente? Sé honesto y no seas inmoral y cuida tu cuerpo.
pero no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, y aquí a lo mejor voy a pisar algunos callos, hay padres que voltean con sus hijos y, oye, tu cigarro te va a dañar y el alcohol te va a dañar. ¿Y cómo decimos esto? Si con todo lo que comemos en el día a día, también estamos dañando nuestro cuerpo. ¿Con qué autoridad moral puedo decirle a mi hijo, el cigarro te va a dañar si tengo 40 kilos de sobrepeso? Y no es que se justifique lo que él está haciendo, pero tanto lo daña lo que él hace, como lo daña me daña lo que yo estoy haciendo. Y conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Dile al de lado, ya se te cayó el cantón. No basta con ir atrás y decir, hazle así, di esto, el otro. Tenemos que ir al frente. Y es cuando el pueblo que nos sigue va a ser impactado. Y el tercer y último principio, regresamos a Deuteronomio capítulo 6. Y mientras lo buscamos, creo que vale la pena recordar a Jesús que dijo, oye, ¿cómo puedes sacar la paja del ojo de tu hermano si tienes una viga en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para ayudar a tu hermano. ¿Cómo puedo voltear con mis hijos? Hijo, oye, ten cuidado con esta novia, con este novio. Si ven que papá va a la playa y se le salen los ojos con las hermanotas que pasan enfrente. Y sacas tu Biblia y te la pones así, en la playa, pero luego la haces así. Y andas ahí de Cusco mirando. Y luego los exhortamos a vivir una vida moral. No hay congruencia. Y sin congruencia, entendámoslo, por más bonito que hablemos, no hay impacto. Último mandato, si me apoyan con el teclado, por favor. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás. Hasta ese momento viene la tercera y última instrucción. ¿Te das cuenta cómo queremos comenzar por donde Dios terminó? Y queremos llegar a casa y poner todo en orden a través de órdenes. Haz, di, recoge, etcétera. No inicia todo con las instrucciones. Paradójicamente, creemos que el problema es de los terceros que nos rodean y que lo resolveremos diciéndoles qué hacer. Y Dios en este principio, que te guste o no, ha demostrado su efecto, conservando intacto el sistema de creencias de más de 20 generaciones, hablando solamente del periodo del 70 al 48, más todo el tiempo previo y el posterior. Hablamos de más de 50 generaciones. Este principio ha sido pasado por fuego. Y Dios dice, no se comienza diciendo lo que se tiene que hacer. Se comienza entendiendo lo que se tiene que hacer. Se comienza aplicando lo que se tiene que hacer. Y es entonces que va a haber impacto en sus vidas. Y tendrás la autoridad moral para decirles, esto que aprendí y que estoy haciendo, ahora te lo enseño. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y se establecen 3 formas. Estando en tu casa, la vez pasada te compartí de una de ellas, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate qué interesante estas 3 formas. Estando en tu casa, en el pasaje paralelo, capítulos más adelante dice, sentado en tu casa, cuando te sientes a la mesa con ellos en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, y andando por el camino, establece 3 verdades: tiempo, presencia y relación. No es ya escuché, ya guardé, hazle así, 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 así. Es ahora, a través de mi presencia, dedicando tiempo y mediante una relación, te voy a enseñar lo que he aprendido. Cuando te sientes con ellos en tu casa, papá, mamá, mínimo una de las 3 comidas del día, tú tienes que pasar con tus hijos, sentado con ellos a la mesa. No puedes tener una vida tan ajetreada como te compartí la vez pasada en el servicio de la tarde, donde hablamos de cómo a veces la avaricia destruye nuestras familias. Tan ajetreada que no tengo ni tiempo para comer con mi familia.
El trabajo es un medio para proveer, pero no es nuestra vida ni sustituye lo más importante. Y de eso hablamos la ocasión anterior. Yo necesito sentarme con mi familia y no es sentarme a decir, a ver, calificaciones, la tarea, el cuarto, órale. No, es cómo estás, es conocerles, es empezar a formar una relación, es conocer a nuestra familia. No puedo querer impactar sus vidas y ni siquiera sé responder preguntas tan básicas como ¿cuál es su comida favorita? Sus miedos, sus sueños, los nombres de sus mejores amigos. No podemos como padres estar ausentes. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Te lo voy a decir bien claro y a lo mejor no te va a gustar, pero ¿qué quieres que hagas? Enójate con Dios. Si tu modo de vida no te da para sentarte con ellos en tu casa, en el día a día un rato y platicar, estás fuera del orden de Dios. Y a lo mejor dices, es que tengo que trabajar porque si no, no me alcanza. No, es al revés. No te alcanza porque estás confiando en tus fuerzas y no en el orden que Dios estableció. Cuando le creas a Dios, y como Jesús dijo, busque su reino, que significa su gobierno, su forma de hacer las cosas y su justicia, verás como todo lo demás te es añadido. Mucha gente está al revés. Quiere solucionar el problema para volverse a Dios. Y dice a Dios, vuélvete primero a mí y yo te voy a ayudar a solucionar el problema. No es de Dios, no es bíblico, no es correcto que yo esté tan saturado de lo que sea que no tengo el tiempo de sentarme a la mesa con ellos. Porque aunque tuviera, como lo vimos la vez pasada, todo el dinero del mundo, ¿de qué me sirve si no ve crecer a mis hijos? Y es que las cosas materiales van y vienen. Esos tiempos no regresan. No regresan. Por eso Dios dice, tiempo. Te sientas con ellos en tu casa. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, habla de presencia. Estar ahí. A lo mejor tu trabajo implica que a veces salgas, y está bien. Había personas que por su actividad, o la gente del ejército salía y volvía, pero eran ocasiones especiales. Sin embargo, no puede ser la regla. Creo que aquí no se da mucho. Sucede en México que de repente vive la familia en un lugar y el papá en otro, y se ven los fines de semana, o los que se van al extranjero y se ven cada 6 meses. Tampoco es de Dios. Yo tengo que estar regularmente ahí, cuando me acueste, cuando me levante. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo administramos nuestra agenda. Que no permitamos que tanta actividad, tanto trabajo, inclusive a veces tanto ministerio, nos aleje de nuestra familia. Pasa mucho también dentro del cuerpo de Cristo. Hay una estadística que hijos de pastores a veces no quieren saber de Dios porque ven a la iglesia como la responsable de haber arrebatado a sus padres. Yo he tratado de tener mucho cuidado con esto, con mi hijita, de no saturarme tanto de actividades que ella crezca resentida viendo el cristianismo como el culpable de haber arrebatado a su papá. Y al día de hoy ella ama a Dios y al lugar donde se predica la palabra de Dios, porque ella no lo ve como un enemigo, lo ve como un aliado. Y por último dice, y cuando andes con ellos por el camino. Di conmigo, por el camino. ¿Qué significa esto? Interesantísimo principio. Los lugares estaban conectados por caminos. En cada lugar desempeñaban diferentes actividades. Al decir por el camino, significa que en tu vida cotidiana, en el día a día, en tus actividades, en muchas ocasiones ellos han de ir contigo. No solo es estar ahí en la mañana, en la noche, sentarme, sino compartir mi vida con ellos e involucrarme, como te dije la vez pasada, también en su vida. Tener, por último, además de tiempo y presencia, una relación. Una relación. No es nada más ser el dictador y decir así y así y así le tienes que hacer. Tengo que convivir con ellos. Y a veces tendremos que hacer cosas que a lo mejor no nos interesan a nosotros. Por supuesto, no estoy hablando de cosas incorrectas, dentro de los límites de lo que es correcto, ¿verdad?
Pero así como dice Filipenses 2, que hay en nosotros el sentir como en Cristo Jesús, y este sentir es que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue lo que hizo: se despojó de sí mismo y se humilló y tomó forma semejante a los hombres, caminó entre nosotros, tomó nuestro lugar para rescatarnos. Así a veces sabremos de tomar la posición o una posición semejante a la de nuestra familia, a la de nuestros hijos, y olvidarnos de que soy un adulto mayor y no me interesan tus cosas de niños y tus programas de niños y tus canciones de niños y tus tonterías, y pasar tiempo con ellos en las cosas que a ellos les interesan. A veces, mamá, tendrás que ver junto con tu hijo adolescente a la selección de Panamá ganar, perdón. A veces, papá, tendrás que jugar con tu hija de 6 años a las Barbies. A veces tendremos que hacer cosas que diremos: esto a mí no me interesa, pero es lo que hizo Jesús. Tomó forma semejante a los hombres para crear una relación. Y aquí es donde todo amarra, porque a través de esa relación ganamos su confianza, para que esas palabras que escuchamos y que guardamos y que ahora estamos hablando, cuando las escuchen, no vengan de un desconocido, de ay, el loco de mi papá, la loca de mi mamá, sino que digan: a lo mejor no me gusta y me incomoda, pero es mi papá que me ama y que amo, mi mamá que me ama y que amo, la que me lo está diciendo. Por algo me lo estará diciendo, porque hemos ganado su confianza. Querida familia, en un sentido estricto, si no hay una relación, podemos hablar y en teoría, por el orden que Dios establece, en el cual ellos tienen que honrarte como papá y como mamá, tendrían que obedecer. La realidad es muy distinta. La explicación, humanamente hablando, es que si no hay una relación, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay impacto, porque las palabras vendrán como de un desconocido, y desde niños les enseñamos a tener cuidado con las palabras de un desconocido. Si queremos que nuestras palabras impacten, tiene que haber una relación, para que ellos digan: es mi papá que conozco, es mi mamá que conozco, no está loco, no está loca. Hay una relación, sé que me ama, le amo, y por algo me lo estará diciendo. Ahí en tu lugar yo te invito a que cierres tus ojos unos minutos y que tú medites en estas verdades. Y le digas: Dios, gracias por esto que me has hablado en esta mañana. Me has incomodado en ocasiones, pero tu palabra dice que la tristeza que tu Espíritu Santo produce no es como la del mundo, que lleva a la depresión, sino una que lleva al arrepentimiento para edificación. Así que no salgo de aquí con culpa por haber fallado, sino agradecido, porque debido a que tu misericordia es nueva cada mañana, hoy me das una oportunidad para arreglar las cosas. Quizá temporalmente me incomodó algo de lo que tú me dijiste, pero es mejor un breve momento de incomodidad que me permita poner las cosas en orden, a no haber sido sacudido, Señor, y que al pasar el tiempo, muy tarde ya, me hubiera dado cuenta de que se rompió el eslabón de la fe en mis generaciones. Dile: Señor, gracias por dejarnos estos principios, porque desde el Antiguo Testamento te revelaste como un Dios de generaciones, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y así, Padre, yo quiero que tú seas no solamente mi Dios, sino el de mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Que no importa cuántas generaciones pasen, Señor, la fe que yo transmita sea tan firme que ellos así la transmitan con sus hijos, y sucesivamente, para que yo con toda confianza y autoridad al partir pueda decir como Josué: que hagan lo que hagan los demás, de una cosa estoy seguro, que yo y mi casa te serviremos a ti. Este es mi más grande anhelo, mi oración. Y ahí en tu lugar dile: Señor, yo hoy clamo por mi descendencia. En primer lugar, entendiendo que no empieza todo con lo que les digo, sino con mi vida. Reconozco que quizá ha habido apatía espiritual y te pido perdón, y hago un compromiso de escuchar con atención tu palabra de hoy en adelante, Señor. Perdón si he confiado en mis propias fuerzas, en mi sabiduría, en mi prudencia. Hoy recuerdo que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Reconozco, Señor, que necesito aprender más de ti, no para llenarme de conocimiento, sino para tener sabiduría, para aconsejar, para dirigir, inclusive para exhortar.
Porque a veces no hemos sabido decir las cosas. Le decimos a nuestros hijos qué hacer y no sabemos explicarles por qué hacerlo. Y entonces crecen también resentidos contra la iglesia, porque en vez de ver que lo que se les manda es por amor, piensan que somos una bola de amargados que quieren fastidiarles la vida. Dile: Señor, yo no quiero que esto suceda con mi descendencia. Yo voy a escucharte con atención. Dame sabiduría, dirígeme, capacítame, habilítame para ayudarles en sus tiempos difíciles. Quiero ser congruente con lo que vivo, y te pido perdón si he vivido una doble vida de forma premeditada y cínica, y lo que han visto es distinto a lo que han escuchado. Que sepan que no soy perfecto y que vean también mi humanidad, y que su humanidad les refleje la gracia y tu perdón y tu amor, y conozcan al Dios de oportunidades, pero que puedan ver que hay honestidad, que hay sinceridad en mi vida, que no soy perfecto, que no vivo una vida de perfección, pero sí una vida de rendición. Que vean, Señor, que me duele cuando te fallo y que te busco cada día, y que estas palabras que escucho y que guardo pueda transmitírselas, y de hoy en adelante dedicaré tiempo, presencia, y ayúdame a formar con ellos, Señor, una relación. Termino orando por ellos y dile: Dios, impacta a mis generaciones. Que en el nombre de Jesús, por tu Espíritu que has depositado en nosotros, que nos ha librado de toda maldición de nuestros antepasados, mis hijos y sus hijos y sus hijos y las siguientes generaciones te conozcan. Gracias, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dile: Dios, mis hijos no seguirán el ejemplo de mis antepasados. Y si hubo en mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos una inclinación, Señor, al alcoholismo, a la inmoralidad, a la brujería, a la idolatría, al ateísmo, yo creo y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque esa cadena de eslabones ha sido rota, ha sido quebrada, Señor. Toda maldición ha sido anulada en la cruz del Calvario cuando dijiste: consumado es. Y hoy puedo, Señor, estar tranquilo sabiendo que yo y mi casa te serviremos a ti. Creo en Jesús y en esa promesa que dice: cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Danos sabiduría, Señor, para reflejar esa fe, y que ellos y sus generaciones te conozcan y podamos verlos a todos en la eternidad. Dios, que así se ha hecho. Yo oro por cada padre y madre de familia, por cada joven que aún no lo es, que guarden estos principios y que puedan el día de mañana ser útiles para impactar a su descendencia y al presente para impactar a la gente que les rodea. Oro por aquellos que no te conocen todavía, que tú quebrantes sus corazones, que tú les rodees con cuerdas de amor, que los atraigas, que pongas gente que te conozca, que les hable y que se den cuenta que los estás llamando. Échales a perder la fiesta, Señor. Si tienes que confrontarlos y tienen que tocar fondo como el hijo pródigo, que así sea. Guarda su vida y su integridad, Señor, pero que se den cuenta y reconozcan que la vida sin ti no tiene sentido, Señor. Que te rindan sus vidas y reconozcan que Jesús es el Señor y el Salvador. Te pido que así sea hecho, Señor, que no importa cuántas generaciones pasen, nuestra descendencia te ame y te sirve y te honre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así sea hecho y podamos ver en la eternidad aún aquellos que no conocimos. Qué emocionante sería eso, ¿verdad? Conocer a nuestros tataranietos y que nos digan: gracias, tatarabuelo, porque estoy aquí por lo que tú algún día iniciaste en mi vida. Que seamos la primera, segunda, tercera generación de muchas que vengan por delante. Familia, les recuerdo solamente antes de despedirme que en la tarde veremos un tema bien interesante titulado Un hogar gobernado por el Espíritu Santo. Veremos que a veces simplemente saber lo que hay que hacer no es suficiente. Si lo intentamos en la carne será imposible, y por eso muchas familias no logran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pues muchas gracias nuevamente por habernos recibido por aquí en este viaje express. Nos vemos al ratito, si Dios quiere. No se pierdan, dense la oportunidad, porque va a ser un tema totalmente distinto y que va a ser
primero Dios, pues de gran impacto para nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, Jorge, Josué y a todos los líderes de calle Belén. Que Dios los bendiga y yo los dejo. Me quedo con este, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, qué bueno hoy el mensaje, y fíjese que muy a propósito para una noticia que vamos a darle. Y no sé si tenemos ya, se la acabo de entregar, pero fíjese que el mensaje de hoy tiene que ver con llevar a nuestros hijos al conocimiento a Jesucristo. Y sabe que tenemos la noticia de que Randall Aguilar fue firmado por una universidad en los Estados Unidos para una beca a tiempo o una beca total. Le damos gracias a Dios por eso. Yo quiero que los padres y la hermanita se pongan de pie allí, porque mire algo, todo lo que estaba hablando Jesse hoy aquí, yo escuché lo que salió y ahí está firmando con los directivos de la universidad, pero yo escuché lo que el coach de él en la escuela secundaria donde estaba compartió, y él hablaba de lo maravillado que estaba con Randall, porque él veía en Randall las huellas de sus padres, que sus padres lo habían criado en el amor y el temor al Señor. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar por ellos y vamos a orar en este momento también por todos los hijos de los que están aquí presentes. Señor, que estás en los cielos, te queremos dar gracias por esta palabra y ahora queremos presentarte a nuestros hijos, Señor, para que tú estés con ellos y no solamente con ellos, sino con los hijos de nuestros hijos y con todas nuestras generaciones. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas a nosotros mostrarle a un Jesús vivo para que ellos le amen así como también nosotros le amamos. Y gracias te damos por Randall y toda su familia. Amén, amén. Que el Señor les bendiga